pronto para comenzar esta tertulia de jueves 25 de enero de 2024. Voy con los saludos. Leonardo Costa, ¿cómo andas, Leo? Muteado. Buen día a todos ustedes, audiencia. Bruno Gili, ¿cómo andás, Bruno? Buenos días, muy bien. Ah, mirá, cambió incluso el escenario, la escenografía detrás. Ahora está al aire libre, Bruno, hoy, ¿eh? Espectacular, Bruno. Como los mejores momentos de pandemia. Yo salía de afuera y me hacían bullying, che. Con un árbol espectacular, ahí tomando el solcito, pero a la sombra, resguardado, no. Espectacular. Sí, estoy por Rocha porque vine a saludar a mi sobrino que vino a España, que cumple años. Así que estoy acá en sus casas Qué lindo. De mi hermano. Divino. Y mi cuñada. Muy lindo, sí. Bueno, y Karina Novares, acá en estudios. ¿Cómo anda, Karina? ¿Todo bien? Única valiente. Buen día, ¿cómo andan? Bueno, vamos al primer tema que tenemos para discutir hoy. El PIT-CNT organizó ayer una concentración frente a la Embajada de Argentina en Montevideo en solidaridad con los sindicatos de ese país que realizaban un paro general contra el gobierno de Javier Milei. Al llegar a la manifestación, el presidente del PIT-CNT, Marcelo Abdala, se dirigió a la representación diplomática para dejar una carta en la que se expresa el rechazo al decreto de necesidad y urgencia y al proyecto de la llamada Ley Ómnibus enviado por Milei al Parlamento. Luego, en la calle, Abdala leyó el texto, que está firmado por la Central Sindical Uruguaya y la Confederación Sindical de Trabajadores de las Américas. Manifestamos nuestro profundo rechazo a las medidas que el gobierno ha impuesto contra la clase trabajadora y los sindicatos, además de configurar un antecedente regional en materia de una clara violación a los derechos laborales, sociales y sindicales. Solicitamos a las autoridades argentinas, poderes ejecutivo, legislativo y judicial, que revean todas aquellas medidas del DNU que vulneran los derechos de las trabajadoras y los trabajadores, que contravienen normas constitucionales y las normas internacionales de la Organización Internacional del Trabajo, ratificadas por Argentina. En la carta, el PIT-CNT afirma que la normativa impulsada por el gobierno argentino impone fuertes límites al ejercicio del derecho de huelga y a la realización de asambleas sindicales, criminaliza la protesta y desregulariza el mercado de trabajo en favor de las empresas. Bueno, ¿cómo vieron esta manifestación del PIT-CNT, esta movilización? Neco, ¿empezamos contigo? Dale. A ver, es muy llamativo que el PIT-CNT haga una manifestación enfrente a la Embajada Argentina protestando contra normas que pretende o algunas incluso aprobó el gobierno argentino. Primero porque me parece que realmente, más allá de la vocación internacionalista del movimiento sindical, el efecto que pueda tener esta manifestación es absolutamente nulo. Es más bien, pienso yo, una manifestación para el Uruguay más que para la Argentina. Es decir, pretende, me parece a mí, colocar en la dicotomía modificaciones en el mercado laboral o no, que eventualmente se pueda dar en la agenda uruguaya frente a eventualmente propuestas de este tipo. Uh-huh. Entonces, claramente, creo yo, parte de esa necesaria movilización que tiene que tener muchas veces el movimiento sindical, que además se asocia con otras reivindicaciones locales, como el de la seguridad social, etcétera. O sea que me parece que es más una protesta o un acto político con un mensaje hacia la interna uruguaya que con alguna vocación de que esto pueda llegar a oídos o a tener algún impacto en la República Argentina. Siendo eso así, el mensaje es claro, es decir, en Uruguay el movimiento sindical a cualquier reforma del laboral se va a oponer, y en el fondo me parece que también utilizan esto para el militantismo natural que necesitan para la recolección de firmas, ¿no?
A ver, Karina, ¿vos coincidís? Sí, yo un poco irónicamente iba a decir que la buena noticia es que hay poco para protestar en Uruguay, entonces empezaron a protestar por Argentina. Pero obviamente es ironía, estoy bastante de acuerdo con lo que dice... Es cierto que se dieron en varias partes del mundo las movilizaciones de Sí. sindicatos en apoyo a lo que pasaba en Argentina. A ver, están en todo su derecho, por supuesto, el movimiento ciudades europeas, sindical está todo bien. A mí lo que me llama la atención es que no hemos visto manifestaciones similares, sobre todo al inicio de los gobiernos, ¿no? Porque acá todavía hay que darle un pequeño cheque, no en blanco, pero Sí, sí. semi en blanco a Milei, con respecto a otras situaciones muy complicadas que tienen trabajadores en Venezuela, no sé, cuando la guerra Rusia-Ucrania no se vio nada. Hasta el día de hoy los dos países, incluso el país agresor, están muy afectados laboralmente. Pero bueno, también el movimiento sindical uruguayo puede decir no puedo manifestar por todo el mundo, puedo manifestar por mi vecino, esto es un tema de cercanía. Igual Sí, Audara lo planteó hasta por un hecho de cómo afecta cómo puede afectar esto la competitividad, ¿no? A nivel país y cómo puede incidir en el mercado argentino y por lo tanto tener su correlato acá. Lo que pasa es que eso es lo que ¿no? más llama la atención, porque los últimos años fueron los peores de competitividad a la hora de pensar en nuestra balanza comercial o nuestras posibilidades. Primero porque Argentina estaba absolutamente cerrada a la mayoría de las cosas. Era muy difícil para cualquier empresa uruguaya poder no solamente exportar, sino instalar un servicio. Es más, muchas veces lo hacía desde un tercer país para lograr... O sea que eso lo veo difícil. Y lo otro que a mí me resulta un poco paradójico es que en los últimos años, veremos qué pasa ahora los próximos, porque tampoco tenemos la certeza de nada. Los últimos años el nivel de pobreza de Argentina ha sido indecente, ¿no? O sea, por arriba del 40%. Y ahora se está protestando por la pobreza en este momento, porque también era una de las... sí, es el mismo nivel que teníamos en los últimos... no quiere decir que esté bien, no me estoy acá jugando a decir que todo lo que va a hacer Milei está bien, porque creo que no estamos en condiciones de poder juzgarlo hoy en día. Y es verdad que algunas de las medidas que toma resultan, por lo menos a primera vista, muy restrictivas. Pero... algunas se tomaron acá. Y bueno, él parte de un lugar complicadísimo. Habrá que ver si alguna le da resultado o se le viene arriba también su masa sindical, ¿no? Que hizo su primer paro general, incluso desaconsejado por la propia oposición. Sí, hoy lo decía Fernando Gutiérrez, ¿no? Que había análisis dentro del periodismo y dirigentes que habían dicho, bueno, hacer No el se desgaste apuren. ahora, cuando en realidad los recortes más fuertes se van a sentir en marzo, en abril, por ejemplo, era una de las cuestiones y sin embargo la CGT, por ejemplo, dijo, vamos igual, ¿no? Bruno. El tema da para muchas derivadas distintas de qué discutir, ¿no? Yo básicamente creo que comparto lo que decían Karina y Neco, digamos, desde la perspectiva que lo estuvieron analizando y las casuísticas que señalan. Yo creo, para decir algo un poco distinto, parece razonable, digamos, que hay siempre una discusión sobre estos temas de por qué opino sobre Argentina, y bueno, y no opino sobre Venezuela, y no opino sobre Rusia, o por qué opino sobre lo que pasa no sé, en otros países, y en algunos casos sí o no. Ese es un tema que tiene un desgaste para mí, para el movimiento sindical en particular, que lo que estamos hablando ahora podría trasladarse a otros agentes políticos, porque lo que te quita es credibilidad, ¿no? Es decir, yo puedo entender, a mí me parece razonable que haya preocupación sobre si en el mundo hay un conjunto de ideas, que esto ocurre en la historia de la humanidad, ¿no? Las ideas van mutando, van cambiando, hay modas, hay paradigmas que van instalándose en cada momento en el debate público internacional, cada vez más, y eso podría afectar, digamos, la realidad de los distintos del país que uno vive, y por lo cual podría decir, me pongo un paso adelante a discutir de estos temas. Lo que pasa es que no es homogéneo, ¿no? Hay siempre uno, lamentablemente, no tiene más remedio que cuando compara, es decir, ocurre cuando determinados gobiernos, determinados perfiles toman decisiones y cuando son de otro perfil o son amigos, no hago nada. Entonces, eso le quita mucha credibilidad a la reivindicación, ¿no? Podemos decir lo mismo sobre la violación de los derechos humanos, por poner algo similar que ocurre. Entonces, esta es una primera perspectiva que yo creo que no me parece mal que las fuerzas políticas y sociales en un país, en particular Uruguay estamos hablando, discutamos sobre lo que está ocurriendo en ciertas tendencias de políticas a nivel global que podrían tener impacto en
en tu país, pero con un sentido abierto y que efectivamente ayude a entender dónde estamos, porque lo que es claro es que Uruguay no es Argentina. En todo su marco legal, jurídico, en su desarrollo económico actual, en su forma de relacionarse con el mundo, en su sistema político. Entonces, eso de simplificar y llevarlo a blanco y negro, lo único que hace, me parece, es eh, bloquear toda capacidad de análisis de superación que puede tener el país, que al final es lo que deberíamos preocuparnos, ¿no? Entonces, desde esa perspectiva, la marcha me parece una cosa, eh, si me tengo que decir de todas las ideas, me parece que está bien lo que dice Neco, hay una parte de gimnasia, es parte real, o sea, ¿no? La época cuando éramos dirigentes estudiantil, yo militaba con mucha gente que hoy, en aquel momento yo era parte, digamos, si se quiere, de la corriente, por llamarle, no sé, hoy sería el término progresista, en el momento era más llamaban de izquierda, el movimiento estudiantil, y había muchos que discrepábamos con esos temas, y decíamos, pero no entiendo por qué vamos a poner una marcha, y decían, bueno, y la discusión es, hay que mantener, digamos, los motores siempre funcionando y caliente, ¿no? Eso es real, es parte de una concepción, a mí me parece que es un error porque desgasta, pero bueno, hay gente que cree que eso es así para mantener viva las fuerzas. Es difícil saber quién tiene razón o no, y yo creo que hay algo de eso. Y me gustó la idea esa que decía Neco de que seguramente estén anticipando ciertas posibles debates. Lo que pasa es que lo que me parece absolutamente absurdo es que no tiene nada que ver o sea, lo que está en discusiones que están en Argentina son absolutamente alejadas de cualquier realidad en Uruguay, desde cualquier punto de vista que uno lo mire. Entonces, Uruguay tiene muchas cosas para mejorar, necesitamos transformar muchos aspectos para que el país crezca. Obviamente incluye discutir sobre el mercado laboral, imprescindible, y otro montón de temas, digamos, pero ese es un tema, pero hay que hacerlo de donde estamos. Entonces, sería más honesto discutir abiertamente las cosas que nos preocupan directamente y ver a qué síntesis llegamos, que hacer este tipo de manifestaciones. Pues yo no me imagino mañana haciendo una manifestación, por ejemplo, frente a la embajada de Irán, porque, no sé, ayer asesinaron, siguieron violando los derechos de las mujeres o siguen asesinando opositores, ¿no? Entonces, y tiene una lógica, ¿no? Porque al final lo que pasa en Argentina nos puede impactar y lo en Irán es una cosa más abstracta, ¿no? Entonces, tiene sentido discutir qué pasa en algunos países de América Latina del país, con más fuerza. De ahí a manifestar, ir a una embajada, a llevar una carta, me parece un poco más un acto de marketing que efectivamente que ellos crean que eso tiene alguna incidencia, ¿no? Sí, que es un marketing más interno, me parece a mí, porque, a ver, al uruguayo promedio no le importó en absoluto la manifestación de ayer, que tampoco fue una cosa, no sé, disruptora, que le complicara la vida a nadie, lo cual me parece muy bien, ¿no? No estoy incentivando algo diferente. Pero sería más para dentro del propio movimiento, porque a los trabajadores argentinos en el momento en el que están, y ahora estaba mirando acá la tapa de la diaria, ¿no? Con esta foto de lo que fue la manifestación en Argentina. Imagínate que, bueno, sí, no sé si se llegaron a enterar que pasó algo acá en Uruguay. Y a nivel de Uruguay, bueno, sí, puedo estar de acuerdo con eso del ejercicio, de que este va a ser un año movidito, pero no necesita ejercicio del PIT-CNT uruguayo, ¿no? La central uruguaya no necesita ejercicio, tiene muy buen ejercicio. Hay varios oyentes que recuerdan, dicen, bueno, es en solidaridad con los trabajadores de Argentina, eso se hizo sentir, y plantean que también un aspecto que argumentó Abdala tenía que ver con que las propias medidas que está tomando el gobierno de Milei, dice, afectan a muchos uruguayos que viven en la República Argentina. No obstante, hay otros oyentes que dicen, por ejemplo, bueno, ¿y dónde estaba el PIT-CNT, por ejemplo, cuando se cortaron los puentes? ¿No? Leonardo plantea esa pregunta. O cuando se tomaron distintas medidas que afectaron de este lado del Río de la Plata. O cuando afectaron también a los uruguayos en Argentina, ¿no? En los últimos años también han afectado a los uruguayos en Argentina, sí, ese es uno de los puntos a tener en cuenta. No sé, me parece que están en todo su derecho, pero particularmente creo que es una pérdida, no quiero decir que es una pérdida de tiempo, pero me parece algo cercano a. Nico, ¿te quedó algo? No, yo reitero que para mí esto es parte de esa gimnasia natural, y creo que realmente en la lógica del PIT-CNT la dicotomía en el debate es algo que le es muy útil, le es muy funcional. Si yo digo cambios radicales en lo laboral versus no hacer nada, y lo pongo todo en un blanco y negro, es el debate perfecto para alguien como Marcelo Abdala, que respeto, esto no estoy criticándolo por esto, es política,
pero le es muy funcional, porque justamente en la riqueza del debate está claro que hay ciertas tendencias en el mercado laboral vinculadas a la innovación, vinculadas al trabajo, ya no del futuro, del presente, la flexibilidad natural que se da desde el teletrabajo y un montón de otros fenómenos que tienen que ver con realidades que por más que uno quiera parar o protestar frente a ellas, son realidades ineludibles. Si yo lo manejo en esos términos y en términos de realidad y de cambios que muchos trabajadores, de hecho, si no trabajan de determinada manera, prefieren irse a otra empresa, que quizás concebido en cómo se concibió la protección al trabajo en el pasado, esto sería un retroceso. Sin embargo, y particularmente el teletrabajo es una de las cosas. Sin embargo, la gente dice, yo prefiero tener la flexibilidad de poder trabajar a determinados horarios, aunque trabaje más, y poder administrarme después mi tiempo. Entonces, si yo llevo el debate a esa dimensión, que es una dimensión mucho más fáctica y que de alguna manera algunas de las normas de mi ley creo que pretenden abordar, el debate se vuelve, por un lado, más rico, pero también se vuelve más complicado en términos políticos, porque ya pierdo esa dicotomía. Ujú. Perdón, Dario. No, perdón. No, yo creo que, por eso digo que no me parece mal, digamos, discusiones que hagan porque al final si tienen derecho a juntarse en Davos, como discutíamos hace 10 días, a discutir, bueno, todos tenemos derecho a discutir en nuestro país. Pero lo que pasa es que lo que necesitamos es mucha capacidad crítica de análisis de entender las particularidades. O sea, o sea, la situación argentina, hay en el ranking del Foro Económico, siempre vuelvo lo mismo, los países del mundo que todos tenemos en la cabeza que tienen las mayores cantidades de derechos adquiridos de los trabajadores son los países nórdicos, ¿no? Y ustedes saben que cuando uno mira los ratios de lo que Uruguay tiene en términos de derechos declarados legalmente, ¿no? y acordados, está al mismo nivel, estamos entre los 10 países del mundo con mejores, ¿no? Ahora, ellos tienen un nivel de productividad y de capacitación y un nivel digamos, de flexibilidad en el sentido de capacidad de gestionar eficientemente los mercados laborales que Uruguay no tiene. Aparecemos en el ranking de Uruguay 45. Ese es nuestro problema. Ahora, cuando voy a Argentina, el problema es otro. Argentina tiene una maraña de normativas, de consideraciones hacia, digamos, que te manejen los fondos, los sindicatos te manejan los fondos de la previsión social, digamos, de seguridad social para la salud. Las negociaciones son absolutamente con marcos regulatorios dirigidos específicamente a determinadas empresas y sectores, con acuerdos empresariales y corporativos. O sea, es un mundo absoluto, lo estoy describiendo, es un mundo absolutamente distinto, tiene que ver con Uruguay. O sea, son mundos distintos. Entonces, eso no quiere decir el cómo y la forma en que se tiene que transformar eso, que además es difícil evaluar Uruguay. Bueno, la gente optó y votó en Argentina 55% por el camino que le propone Milei. Ya veremos si eso tiene éxito o no. Yo no es que uno comparta todo lo que yo no es que comparta ni la forma ni muchos de los contenidos que lo que Milei está planteando, pero lo que es claro que Argentina tiene una situación insostenible, donde sus trabajadores tienen un mercado informal que es vergonzoso para un país de la riqueza de Argentina. Entonces, me parece que si nuestra fuerza, insisto lo mismo, si en Uruguay queremos discutir de esas cosas, parece bien, pero desde comparaciones reales y de la situación real de lo que nosotros tenemos que hacer. Después, si hay eventos de solidaridad y se quieren solidarizar, bueno, no me parece mal. Yo creo que históricamente se supone que movimientos sindicales cuando surgieron en su origen eran movimientos internacionalistas y eso terminó con la Revolución Rusa, bueno, con el estalinismo en particular, cuando dijo, acá se cierra el mundo y la revolución es en Rusia, en la Unión Soviética y no en el mundo, y se terminó esa idea en aquel momento, ¿no? Nunca más. Igual lo que son volviendo a la historia, salvo Trotsky. Entonces, está bien que el movimiento lo sepa hacer, pero me parece que a mí lo que siempre y con esto termino, disculpen, me deja sabor a poco cuando ocurren estas cosas, es que termina en una cosa sencilla, una movilización, una carta que todos sabemos que es por la galería, unas cosas genéricas que no se sabe muy bien qué es lo que estamos denunciando, y bueno, otro día volvemos y nunca terminamos de entrar a discutir de qué estamos hablando en términos de concretos de qué tenemos que no hacer
o qué debería cambiar, o qué debería mantenerse, que hay muchas cosas obviamente que mantenerse y que de hecho ocurrieron, ¿no? No, yo En la pandemia, ¿no? mientras que hablabas pensaba que las contradicciones obviamente no son monopolio de ningún No, claro. del PIT-CNT, pero yo justo no vine la semana pasada, pero me había escuchado todo el discurso de Milei, que fue muy efectista, pero la realidad estuvo lleno de generalizaciones. Y yo voy ahora a pensar, vos acabás de nombrar a los países nórdicos. Para Milei serían un ejemplo de colectivismo hoy en día, más allá de que obviamente no son un sistema comunista, ni mucho menos. Entonces, bueno, estamos plagados de generalizaciones y de contradicciones. El propio Milei, así como lo planteó, es una locura, ¿no? No solamente en eso, ¿no? Tengo varias diferencias con él en lo que dijo en ese discurso, pero otra cosa es esto, ¿no? Lo que está planteando en esta ley ómnibus, seguramente muchas de las cosas que está planteando después van a dar consecuencias que no son las deseables, y otras habrá que ver, porque también el empleador argentino o el empresario argentino estaba protestando muchísimo porque tiene trabas enormes que no tenemos en Uruguay a la hora de... Una de las cosas que destacaba el PIT-CNT es el periodo de prueba, por ejemplo, ¿no? El periodo de prueba creo que era... Que aumenta de 3 a 8 meses, ¿no? Bueno, en otros casos es qué tenés que hacer cuando querés despedir a una persona legalmente. En Argentina casi no se despide de gente por lo complicado que era. No estoy incentivando el despido, pero cuando necesitas despedir tenés que tener las condiciones. A ver, hay que esperar, me parece que es prematuro ya decir qué va a pasar, pero bueno. Hay oyentes que los pelean un poco porque entienden que están opinando muy parecido y sobre todo su visión crítica sobre el movimiento sindical. Por ejemplo, Gustavo dice, me parece que se están olvidando de dos cosas. Una, las cosas que ha dicho Milei. Dos, la solidaridad a lo largo de todo el mundo de diferentes sindicatos. Y que siempre me pregunto cuando escucho gente que habla en contra de gremios y sindicatos, ¿por cuáles causas se han sentido motivados a manifestar? ¿Cuándo fue la última vez que concurrieron a una marcha? Dice. No, yo en general no concurro. Está bueno el punto. Está bueno, sí. Yo en general no concurro mucho a marchas, pero por ejemplo, si hubiera una contra las últimas guerras, me parece que estaría bastante afín aunque capaz que son tan inútiles como esta, ¿no? No estoy diciendo que tengan un efecto directo. Yo particularmente no tengo una posición en contra del movimiento sindical. Creo que he hecho mucho el movimiento sindical y más en este país en otros momentos. Lo que digo es que esta manifestación en particular no me molesta, pero tampoco me agrega nada. Y creo que no le agrega en general a los uruguayos. Yo particularmente con esto que dice el oyente, a ver, yo reivindico al movimiento sindical uruguayo como un movimiento único y creo que son de las cosas positivas que tiene el PIT-CNT, la unidad y ciertos aspectos de centralización que me parece que hacen que sea un solo actor político con el cual tanto gobiernos como partidos políticos y empresarios pueden hablar. Aunque discrepen, pero pueden hablar. O sea, hay una unidad de acción en el movimiento sindical, yo creo que es algo muy positivo y creo realmente que el movimiento sindical en su lucha ha logrado un montón de cosas que de no existir probablemente Uruguay tendría situaciones de peor o de mayor desprotección a ciertos derechos laborales. O sea, dicho esto, lo que estoy analizando no es si estamos de acuerdo con Milei. Yo creo que Milei ha dicho cosas como decía, que son una locura y creo realmente. Ahora también hay que ver la realidad argentina. La realidad argentina no es como decía Bruno, la realidad uruguaya. Entonces, yo lo que digo es que esta manifestación tiene mucho más que ver con una especie de profiláctica a un eventual discurso de ese tipo en Uruguay y a su vez legítimamente a mantener el movimiento en marcha, que necesariamente porque vaya a tener un impacto. Y dije también que parte de esto es una visión internacionalista del movimiento sindical, que fue histórica, y a veces no es... Tan internacionalista como parece. A veces es medio miope, pero bueno, es como es. Yo, respecto a lo que dice el oyente, a ver, yo no estoy discutiendo, no estamos discutiendo sí o no a los movimientos sindicales. Obviamente y de hecho creo que intenté en la intervención explicar que Uruguay es distinto, entre otras cosas distinto porque tiene una estructura de movimiento sindical que ha sido bastante independiente y que en el 80% de su tiempo se dedica a negociar
condiciones laborales para sus afiliados y trabajadores, y eso me parece una cosa espectacular. No está en cuestión eso, pero tampoco podemos ser ingenuos, y menos nadie que estuvo cerca de ese lado. Es una historia, uno tendría que contar su historia de su vida, pero muchas veces hay discusiones en estos, porque por la estructura que tienen y la lógica en cómo interactúa también el movimiento sindical con ideas políticas, como lo tienen otros movimientos bien empresariales, digamos, cámaras, no es un tema que sean todas 100% limpias e independientes en términos de relaciones con ideas. Creo que comete a veces errores de este tipo, ¿viste? Que no es uniforme, porque no representan el 100% de las ideas que están atrás de uno de lo que podría. Entonces yo lo que discuto con lo del otro día, la marcha que la hagan, porque hagan marcha todos los días, yo no tengo problema, o sea, estamos evaluando la utilidad de la marcha, yo no estoy diciendo que no marchen, o sea, yo si estuviera ahí, digo, mira, yo no la haría, pero eso es otra discusión. Lo que digo es, lo que sí me parece que como ciudadano uruguayo uno puede opinar sobre cualquier actor político que está actuando y que tiene poder en la sociedad, como es el movimiento sindical, es, bueno, decirle, che, me gustaría que sean más profundos en analizar algunas situaciones cuando se plantean para discutir. Y no las cosas siempre en blanco y negro. Que es lo bueno, que justamente yo estaba pensando eso. Y eso es lo que a mí como ciudadano me pone un poco, digo, mira, loco, no puede ser todo blanco y negro. No puede ser todo es blanco y negro. Yo tenía en la cabeza... perdón. Fuera de cualquier contexto y cualquier realidad. Eso es mi punto, esa es mi crítica. Después que hagan lo que quieran, que manifiesten, tengo millones de amigos. Yo tenía en la cabeza eso del blanco y negro. ¿Por qué? Porque acá estamos discutiendo, no estamos discutiendo si está bien lo que está haciendo Milei o si está bien todas las barbaridades que dijo. Claro. Eso fueron en otras tertulias que lo hemos hecho y cada uno dejó claro su punto de vista. Para mí fue muy preocupante, pero ahora es lo que decía también Bruno. Es el presidente elegido, hay que darle un mínimo espacio, capaz que le dura muy poco. Tiendo a pensar que capaz que le dura muy poco, pero así como lo plantea el oyente, con todo respeto, es como agarrar un tema que polariza, porque Milei obviamente que polariza, y llevarlo a su simplismo más fácil, o sea, en contra o a favor de Milei. El decir que no me parece que agregue nada una manifestación de tipo no significa, en mi caso, y creo que tampoco, por lo que escuché en el caso del resto de los tertulianos, un apoyo explícito a cualquier cosa que haga Milei. No estamos, yo por lo menos no estoy muy lejos de esa posición. Yo a esta altura, y ayer se lo hice una reunión con unos amigos que charlaba, sigan a este ritmo, con un mundo muy complejo, ¿no? En donde parecería que vuelve Trump a Estados Unidos, es decir, donde los equilibrios económicos y políticos del mundo van a terminar, porque estos son modas que se instalan a veces, muchas veces, y con la mejor de las intenciones terminan instalando Milei en todos lados, ¿no? O sea, eso, da para ver cuando querés acordar. Para el jueves que viene, dejamos anotado. Ya enseguida continuamos con otro tema aquí en la tertulia.